Bienvenidos a una nueva entrega de La Tertulia, la noche de los lunes, ya lo saben, tiempo para la conversación, con la compañía del director de La Ocho Bierzo, Germán Gabela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y del redactor de Diario de León, Carlos Fidalgo. Carlos, bienvenido de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. La Ocho Bierzo pone en antena La Tertulia en colaboración con Diario de León. Vamos a hablar sobre todo de política comarcal, porque nos acompaña el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón. Señor Ramón, buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, gracias. Bueno, a punto de llegar a mitad de mandato. No sé en qué punto están los objetivos que se había marcado cuando abordó la presidencia de la institución. Yo creo que en sede comarcal lo que he tenido es un poco un baño de realidad, porque cuando yo asumí la presidencia es verdad que tenía unos objetivos muy ambiciosos que iban por ampliación de la ley, nuevas competencias. Ahora, sin renunciar a eso, creo que lo que tenemos es que prestar bien las que tenemos y que sean competencias propias, que no sean convenios que no nos dan ningún margen de maniobra. Ahí estamos. O sea, Virgencita, que quedemos como estamos. No. Yo lo que pretendo es que lo que ahora son convenios sean competencias y por lo tanto nosotros tengamos poder de decisión de tal manera que, por la razón que sea, si en una partida tenemos un superávit, no lo tengamos que devolver, que el Consejo tenga la posibilidad de destinarlo a una actuación necesaria. Y por supuesto sin renunciar ya más a medio plazo a ir asumiendo nuevas competencias, sí. Germán. Y todo esto se recoge en el nuevo convenio marco que creo que ya tenían prácticamente ultimado con la Junta de Castilla y León y que desde el Ejecutivo Autonómico se comprometieron a presentar antes del verano, y el verano nos quedan 6 días. Sí, vamos. Lo cierto es que el verano ya está aquí. Esperemos que sea en breve. No recoge lo que el Consejo pretende, esa es la realidad. Nosotros somos mucho más ambiciosos de lo que el acuerdo marco recoge. Es verdad que recoge algunas peticiones que el Consejo las valora muy positivamente, que hasta ahora no existían. Se mejora la financiación también y alguna pues otra variable sobre la que hemos negociado que estamos satisfechos, pero evidentemente no recoge lo que el Consejo pretende, que va en la línea de lo que ya dije antes, ¿no? Que esos convenios pues no sean convenios, porque al final somos una administración tutelada. Otra administración nos dice: niño, no hagas esto, niño, quítate de ahí, siéntate allí. No, nosotros tenemos capacidad, somos administración, tenemos fiscalización suficiente para que no sea necesario que nos refiscalice otra administración, y eso es lo que realmente pretendemos, ese margen de autonomía para poder tomar decisiones propias. Claro, la carencia de recursos propios ya en sí es un problema, pero es que si los convenios que ahora mismo tenemos firmados fueran competencias, la situación sería mucho mejor, sin duda. ¿Y por qué no quieren hacer público el acuerdo Consejo y Junta que han llegado y que está solamente pendiente de firma? Yo en mi caso no tendría ni el más mínimo problema, pero con toda sinceridad. Pero bueno, desde el primer momento por parte de la Junta se planteó este escenario, digamos, de guardar discreción. Yo no tendría ningún problema. Es más, creo que es bueno siempre informar. La gente tiene el derecho de conocer, pero bueno, como así lo asumí, lo voy a cumplir. Carlos. ¿Hacia dónde se podría orientar el Consejo, Olegario? Hablaba usted de nuevas competencias, teniendo en cuenta que las actuales son sobre todo convenios. ¿Hacia dónde está el futuro de esta institución, ¿no? Sí. Bueno, primero lo que decía, ¿no? Que esas delegaciones vía convenio no sean convenios sino competencias, que tengamos margen de actuación en turismo, que tengamos margen de actuación en menores, que tengamos margen de actuación en el Centro de Atención a Drogodependientes, en el SAN, en formación y empleo, que tengamos margen de actuación. Y luego es cierto también que ha habido una vía que no se ha sondeado, que es la delegación de competencias de abajo arriba, que es desde los ayuntamientos al Consejo Comarcal. En ese sentido, la idea de gestión comarcal de los residuos daría toda la legitimación al Consejo. En cualquier caso, esto es una idea a medio o largo plazo y soy consciente de lo complejo que es, porque aquellas mancomunidades que funcionen bien, que económicamente sean rentables, pues probablemente va a ser más difícil que se sumen. Aquellas que son más pequeñas, que no son rentables, o aquellos ayuntamientos que prestan ellos solos la competencia, evidentemente creo que van a estar por la labor de sumarse
a esa competencia comarcal. Bueno, estamos ahora en la recogida de datos por parte de los ayuntamientos, después haremos la oportuna licitación para que hagan ese estudio de costes y a la vista del resultado de ese estudio, pues ya veremos lo que deciden las diferentes administraciones afectadas. ¿De qué plazos estaríamos hablando? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería que el estudio esté hecho en el primer semestre del 2026 y ya trasladar los resultados para conocer la opinión a la vista de esos resultados por parte de las mancomunidades y de los ayuntamientos. ¿Pero necesariamente tendrían que entrar todos los ayuntamientos de la comarca para que esto se ponga en marcha? ¿O no? Yo tengo el convencimiento de que si tiene que ser así, nunca será una realidad. Por lo tanto, igual tenemos que plantearnos otro escenario. Lo que no tiene mucho sentido es tener un ayuntamiento en una esquina y el otro en la otra, ¿no? Porque a lo mejor ahí pues esos costes que se reducen por la proximidad, etcétera, pues no se da la circunstancia. Pero tengo el convencimiento de que si han de ser todos, nunca se hará. Por lo tanto, igual tenemos que barajar otro escenario. Algunos alcaldes que han pasado por este programa ponían, por ejemplo, condición sine qua non que Ponferrada entre en este acuerdo. Sí, eso es complicado. Ponferrada ya ha manifestado que no está en esa idea de entrar. Por eso digo que plantear la totalidad de los ayuntamientos es un escenario, yo lo veo casi imposible. ¿Y hay otra posibilidad más fácil de que las competencias se eleven de abajo hacia arriba, que no sea la de los residuos que se antoja, parece complicada? Hombre, pero es una competencia que da sentido. Hay otras competencias, evidentemente, pero todas ellas son complejas. Gestión del agua, por ejemplo. Hay muchos ayuntamientos que tienen problemas con la gestión del agua. Gestión del alumbrado público, lo mismo, pero todas ellas tienen su complejidad, ¿no? Entonces, quizás empezar por alguna para sondear la posibilidad de llegar a ese escenario. ¿Y con qué porcentaje de ayuntamientos del Bierzo se podría conformar el Consejo? Eso dependería del estudio de costes. A la vista de los resultados y de los costes, evidentemente. Repito, partiendo de la idea de que la conformidad de todos no se va a dar, pues al menos una parte significativa que también dé sentido a esos costes que precisamente se reducen por prestar el servicio a un territorio geográficamente amplio, y en esas sinergias pues es donde se encuentran habitualmente la reducción de costes. Si no se da esa situación, difícilmente se va a producir, pero estaremos en todo caso al estudio que en el 2026 creo que es razonable que esté ya hecho. ¿La vía de arriba abajo está cerrada? ¿Recibir alguna, no sé si delegación, competencia, algo más que sea un convenio de la Junta? Pongo sobre la mesa también a la Diputación. No está cerrada en absoluto. De hecho, es posible que haya algún avance, pero un avance vía acuerdo específico, que no se ha querido recoger en el acuerdo marco más que con generalidades. Pero para hacerlo de manera más específica hay algunas opciones. Hemos planteado temas en materia de protección civil, en materia de banco de tierras, en materia de servicio de asistencia a municipios. Entonces, no, en absoluto no está cerrada. Es más, no debe estar cerrada porque quedaríamos prácticamente en una fase inicial. Decía usted al principio que se ha dado un baño de realidad al llegar al Consejo. Uno de los grandes problemas que ha tenido que afrontar en este primer tramo del mandato es la falta de grandes funcionarios, ¿no? que tienen que al final sacar adelante el trabajo del día a día de la institución. ¿Se ha superado ya ese problema? ¿Ya se han cubiertas todas las plazas? ¿En qué fase están? Se ha superado en gran parte, no absolutamente. O sea, hay una plaza muy importante en el Consejo, que es la plaza de intervención, que esa todavía no está solucionada. Es verdad que hicimos una modificación, reclasificamos la plaza y creemos que en el siguiente concurso se va a cubrir. Creemos porque conocemos gente que está interesada en solicitarla, ¿no? Por eso lo creemos. Y ese es el problema que todavía no está solucionado, que es importante, porque afecta tener una interventora en acumulación que solo puede estar un día a la semana en el Consejo porque es interventora de otra administración, pero sí que hemos avanzado en otras muchas cosas. Y hemos hecho, a pesar del problema, en 2 años, hicimos lo que es la consolidación de 23 trabajadores del Consejo, que llevaban muchos años en el Consejo y que todavía no tenían una garantía con su plaza. Hemos hecho eso. Estamos haciendo ahora mismo la nueva RPT, Relación de Puestos de Trabajo. Tiene 20 años la anterior. Estamos con la negociación del nuevo convenio colectivo. Hemos aprobado el plan de igualdad, que afecta también a los propios políticos, que es una novedad del plan de igualdad del Consejo. Y, por ejemplo, un tema muy importante es que ya
ya ha ganado la plaza vía concurso oposición un arquitecto para prestar ese servicio a los municipios del Bierzo, que ese también fue un problema importante, que afortunadamente, digo, ya se ha hecho el proceso selectivo y tiene un plazo de un mes para tomar posesión el nuevo arquitecto en este caso. ¿Y la plaza de interventor para cuándo esté? Las convoca el Estado, son concursos que convoca el Estado, por lo tanto dependemos de eso. Son habilitados nacionales, lo convoca el Estado. Nosotros creemos que hasta final de año no va a estar cubierta esa plaza, pero no lo podemos decir tampoco con mucha seguridad porque ha habido bastante indefinición un año con otro en el respeto de las fechas probables de convocatoria. Lo que sí nosotros estamos encima es que esa plaza salga en el concurso, por supuesto. La semana pasada participó usted en la reunión en Las Médulas de la Junta Directiva del Patronato. Yo no sé si sería una entelequia hablar que en un futuro pudiera aportar como administración el Consejo alguna posibilidad de gestión única, ¿no? ¿Sería un toro difícil de cabalgar? ¿Sería una reivindicación posible que la gestión turística de Las Médulas recayera en una administración que lo pudiera unificar, en vista de que no acaban de ponerse de acuerdo todos los ayuntamientos, Borrenes sigue fuera? Siempre se ha hablado de esa posibilidad, ¿no? De que el Consejo podría ser el comodín que pudiera aportar algo para la gestión única de Las Médulas. No sé cómo lo ve. Ahora mismo lo veo imposible por los medios, tanto personales como materiales. Tendría sentido, desde luego, que la gestión del paraje recayera en el Consejo, pero repito que ahora mismo, por los medios materiales y personales, lo veo muy complejo. Y además ha habido un cambio muy reciente en la estructura jurídica de la Fundación que lo hace más complejo, porque hay un cambio muy reciente e importante, y es que la intervención general de la Junta ha determinado que la Fundación Las Médulas es una fundación del sector público, dependiente directamente de la Consejería. Y eso es muy reciente, muy reciente, que evidentemente esa solución la complica. Por otro lado, puede que abra posibilidades de toma de decisiones más decididas por parte de la Junta, también a la hora de hacer inversiones en el paraje. Pero este cambio, en la estructura jurídica viene a indicar que la Junta de Castilla y León no tiene muchas ganas de soltar... Bueno, el balón. Este cambio la pelota. Este cambio lo que dice es que, dado que el principal financiador de la Fundación es la Junta, pues que tiene que ser una fundación del sector público y en este caso dependiente. No era la voluntad al menos del actual equipo de gobierno de la Junta esa, ¿no? Optaban más bien por la gestión público-privada, y eso lo han dicho en muchas reuniones. Pero la realidad es que la intervención general lo ha dicho de manera muy clara y en fechas muy recientes. Sí. Y los pasos que da la Junta de Castilla y León por esa gestión unificada, pues no sé si son lentos, cortos, desganados. Yo no sé si desganados, lentos, sin duda. Fíjese el tiempo que llevamos hablando de esa gestión conjunta. Ha habido algunos avances, pero la nueva ley de patrimonio nos obliga a hacer un nuevo plan de gestión integral que se ha comenzado a hacer. Más o menos no va a durar menos de un par de años la realización del plan de gestión integral. Por otro lado, hay noticias que son alentadoras. Ese plan de sostenibilidad de Carucedo y de Puente, ahí sí que se van a hacer actuaciones que son interesantes, y luego hay que plantearse un sistema de gestión. Yo lo he dicho en alguna ocasión y prácticamente ahora es una opinión unánime en la Junta. Dice, es un paraje patrimonio de la humanidad en el cual se ha de abonar una entrada razonable, pero tener unos buenos servicios y tener el paraje en unas condiciones como no está ahora. Y todas estas cuestiones y todas estas dificultades para esa gestión única, ¿no le da, no sé si argumentos a Borrenes para permanecer fuera o sigue siendo un dislate lo que hace este...? No tiene ningún sentido. El paraje de Las Médulas sin Borrenes no tiene ningún sentido. Es absolutamente necesario que se integre. Ha habido un procedimiento judicial
que se ha parado porque el propio Ayuntamiento de Borrenes anuló de oficio aquellos acuerdos que había hecho en su día y se ha iniciado de nuevo el procedimiento. Da la sensación de que se ha iniciado de nuevo el procedimiento para no estar en la gestión conjunta, digamos, para que aquello que se hizo mal, ahora hacerlo bien. Pero hay que intentar con pedagogía, yo lo he intentado, pero lo hemos intentado mucha gente y hasta ahora no ha sido posible. Pero no tiene ningún sentido la gestión de las médulas sin un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Borrenes. Hay otros instrumentos, la gestión del patrimonio público y un paraje patrimonio de la humanidad, la Junta tiene competencias para tomar decisiones. Si decidiera, puede tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, decisiones en la gestión. Y si una gestión va en contra de la buena gestión del paraje, pues podría tomar decisiones. Lo que no sé si en algún momento... Yo lo que sí digo, y esto lo comparto totalmente, y lo compartimos en la Fundación todos, es que hay que intentar llegar a un acuerdo dialogado. Pero si no se puede llegar a un acuerdo dialogado, hay otras opciones. Entre esas opciones estaría una mayor inversión de la Junta en el paraje. La financiación que tiene la Fundación Las Médulas en sí para lo que es las médulas y lo que suponen las médulas y ese patrimonio, no sé, ¿no parecen cantidades ridículas? Sí, yo lo comparto por completo, porque un patrimonio como es las médulas, probablemente en cualquier otra comunidad autónoma recibiría de la administración autonómica un trato, desde luego, muy superior en el cuidado y en la atención que el que está recibiendo ahora las médulas. Y luego es importante que los habitantes del paraje, no solo hay que pensar en el paisaje, hay que pensar también en el paisanaje, vean las bondades de pertenecer a la Fundación. O sea, ellos tienen que ver que eso les beneficia. Y ese es un sistema que ha costado un poco entenderlo, pero que ahora yo creo que sí se entiende, que es muy importante la complicidad de los habitantes de la zona. Repito que el plan de Puente y el de Carucedo sí que tiene actuaciones interesantes y que ojalá se empiecen a ver, porque ahora se ve el paraje descuidado y eso es una realidad, eso es así. ¿Es la movilidad el mayor problema que tiene ahora mismo el paraje? Esa falta de aparcamientos, esa forma de canalizar el flujo de vehículos. La gestión de los flujos, la movilidad. Que cada uno resuelve a su manera. Borrenes a la suya y ahora Carucedo sí, también a la suya, con una ordenanza. Es que hay que ir a la gestión conjunta, eso es evidente. Y la movilidad es un tema principal, sin ningún género de dudas. A lo mejor no necesitamos más visitantes en las médulas. Las médulas las visitan al año 200.000 personas. A lo mejor tenemos que gestionar bien esos flujos y que no se concentren en determinados días. Y a lo mejor hay que poner incluso un límite de personas que puedan acceder al paraje. Y a lo mejor hay que cobrar entrada, pero hay que prestar un buen servicio. Y el paraje tiene que estar bien cuidado, bien cuidado. No está. Cambiamos de tercio. Acaban de aprobar ustedes el presupuesto del Consejo Comarcal hace unas semanas. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Y qué dice usted a las críticas de la oposición de que es un presupuesto poco ambicioso? Bueno, yo la verdad es que un presupuesto ambicioso del Consejo, desgraciadamente por la propia estructura del Consejo no acabo de verlo, por aquello de que no hay margen de maniobra. Dentro del poco margen de maniobra que hay, pues sí que hemos hecho determinadas cosas, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no tenemos financiación propia y que todos son acuerdos o convenios con otra administración que financia esa otra administración, repito que el margen de maniobra es pequeño. ¿Por qué se ha tardado? Lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar una vez más. Esa situación de la intervención en el presupuesto, la figura principal, además de las decisiones políticas, desde el punto de vista técnico, es el trabajo de la intervención. Si no tienes interventor o interventora, pues es muy difícil. Y yo agradezco en este sentido el esfuerzo que ha hecho la actual interventora, que siendo de otro ayuntamiento, pues ha hecho un esfuerzo a mayores para poder presentar el presupuesto. Estas cosas que se decían, que si teniendo mayoría absoluta, bueno, son cosas que yo entiendo que desde la oposición se pueda decir, sobre todo si tienes un solo consejero, pues tienes que intentar hacer ruido de alguna manera. Pero la realidad es esta, la realidad es esta.
Bueno, hace poco conmemorabais el aniversario de la bandera oficial del Bierzo. La pregunta es hasta qué punto el Consejo Comarcal, que siempre ha sido una institución cuestionada por cierta parte de la ciudadanía, que no le ve una utilidad práctica a que haya una institución comarcal, hasta qué punto entiende que el Consejo Comarcal ha entrado ya en ese simbolismo de lo berciano, en esa seña de identidad, ¿no? La bandera es verdad que es una bandera que tiene muy poco recorrido histórico, de 25 años, un cuarto de siglo, pero es verdad que tiene unas referencias anteriores que podrían ayudar a anclarla en la realidad de lo berciano, ¿no? Sí, a ver, yo la bandera sí creo que tiene un reconocimiento, un sentimiento y está generalmente muy reconocida. No lo está tanto el propio Consejo, la institución que nos representa. Yo creo que en el Bierzo se da una realidad geográfica muy bien diferenciada, un sentimiento de pertenencia por parte de los bercianos y bercianas al territorio muy claro, y falta esa tercera pata de reconocimiento y valorar la institución que lo representa. Y en gran parte creo que también es porque no se conocen las cosas que hace. El Centro de Atención a Drogodependientes, la inmensa mayoría de la gente lo desconoce. Atendemos a 340 personas con problemas de adicciones, tratamiento integral en el Bierzo y también en la Ciana. O el tema de menores, no solo los menores infractores que tienen medidas judiciales o administrativas, también los menores que están en situación de desamparo. Cuando llega ese momento tan duro de que hay que retirar un menor de sus progenitores para cuidar a ese menor, eso lo hace el Consejo Comarcal del Bierzo. Claro, y eso se conoce poco y son actuaciones muy valoradas. Se conoce, por supuesto, más el Banco de Tierras, que es un supuesto de éxito, que nos ponen de ejemplo en toda España, pero estos otros dos servicios se conocen menos. O quizás el servicio de formación y emprendimiento. Al final, desde el Consejo, ¿qué quieres? Quieres pelear por el medio rural, principalmente, quieres luchar contra la despoblación, y desde el servicio de formación, de emprendimiento, pues en los últimos 2 años se han creado 246 proyectos de vida que van desde una escuela de equitación a un supermercado, a una vivienda de turismo rural, en fin, son proyectos de vida consolidados en el territorio. Y eso sí que da todo el significado a la institución. Por eso yo muchas veces reivindico la importancia de lo pequeño. Aquella administración que está más cerca del territorio y de los que viven en el territorio parece que hace un plus, un esfuerzo mayor que las que están un poco más lejos del territorio, que nos ven quizás con algo más de indiferencia. Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal. Compañeros, hacemos un alto en la tertulia y retomamos la conversación en un par de minutos. Seguimos en la tertulia hablando con el presidente del Consejo Comarcal. Hacía referencia a esos servicios que presta la institución y que son desconocidos. Lo puso usted de manifiesto en esa ronda de visitas por los 38 ayuntamientos de la comarca con la que inició el mandato y que dijo pensaba repetir antes de terminar el mandato. ¿Sigue estando dentro de su agenda? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos una visita a los 38 ayuntamientos. Allí nos recibieron pues todos los alcaldes, alcaldesas, bueno, excepto el de Ponferrada, que estábamos en esa época que estaba así enfurruñado y no quiso recibirnos y nos recibió la teniente alcalde. Pero los visitamos todos, los vamos a visitar en los 2 últimos años. Había dicho que haríamos una segunda vuelta para ver si hemos hecho algo que sea bueno para esos municipios o para esas juntas vecinales. E hicimos también la primera reunión de juntas vecinales de la historia de todo el Bierzo, que la hicimos en Balboa y que este año la vamos a repetir, la vamos a hacer en Guigüeña, además, probablemente en septiembre la vamos a repetir, que fue una experiencia muy valorada, ¿no? El poder in situ trasladar todas las inquietudes y todas las dudas que tenían los pedáneos, las pedáneas, y creo que funcionó bien y lo vamos a repetir. Sí. ¿Claro? En el debe de los proyectos del Consejo Comarcal está también el de la nueva sede. ¿Hemos avanzado algo o seguimos? No, ahí no hemos avanzado. Ahí no hemos avanzado más que la voluntad real del Ayuntamiento de Ponferrada de ceder un solar para en su día hacer la sede. Pero en el paso siguiente, que sería el compromiso por parte de la Junta de financiar la construcción de la sede, ahí no se ha avanzado nada. Y yo digo, si no tenemos recursos propios, ¿qué sentido tiene que nos cedan un solar o hacer un proyecto si no vamos a poder luego construir, ¿no? Pero también soy optimista por lo siguiente. Estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral en la comunidad autónoma
y quien quiera obtener buenos resultados en el Bierzo, que supongo que serán todos, tendrán que demostrar un compromiso mayor con el Bierzo, y esa promesa sin duda va a ser muy bien valorada en el Bierzo. ¿Eso quién lo tiene que pagar? ¿La Junta de Castilla y León? Bueno, evidentemente. ¿Han hablado de ello en estas reuniones que han tenido? Mucho. Pero no, en el convenio no figura, Con ¿no? nulo resultado, pero hemos hablado mucho, sí, eso es así. Sí. ¿Está descartada la opción de aprovechar algún edificio ya construido y reformarlo? Bueno, se habló de alguno de esos edificios históricos de la época de la Ciudad del Dólar, hay 2 o 3 por el centro de la ciudad vacíos que podrían reforzar ese carácter simbólico también del Consejo, ¿no? Bueno, la opción que recoge, es la opción que recoge el acuerdo marco del 2020, ¿de acuerdo? Si a la Junta le vale otra opción, nosotros desde luego que entramos a ello. Pero lo que recoge el acuerdo marco del 2020 es que si el Ayuntamiento cede un solar, la Junta intervendría en la elaboración del proyecto. Pero luego, en cuanto a la financiación de la obra, ahí sí que no hay ningún compromiso, y esto ya lo puedo adelantar. En el nuevo acuerdo marco tampoco lo hay, en ese punto. Pero, repito, estamos cerca de unas nuevas elecciones. Ahora no ha percibido voluntad en ese favorable punto, sobre... nula voluntad. En ese punto, nula voluntad. Luego llegan los procesos electorales, pero ya sabe lo que dice la leyenda. Prometer... Bueno, quizá... Sí, pero lo tendría... Pero si hay una promesa, hay una legitimación luego para estar siempre ahí encima. Perdone, para exigir el cumplimiento. Pero el Bierzo entonces el debe que tiene, y me circunscribo al último proceso electoral de la Junta de Castilla y León, de lo último. Yo desde luego prefiero que lo prometan que no, desde luego, y si lo prometen ahí estaremos muy exigentes. ¿Pueden recuperar el proyecto que hubo en su día? Ahí está, sí. Estará, digo yo. Ese proyecto yo como alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada se lo trasladé al presidente, a Mañueco, en la visita que nos hizo. Y la verdad, y esto lo puedo decir, le gustó la idea, pero eso luego se quedó en nada. Pero es verdad que le gustó la idea y se informó sobre el tema, que recuerdan que era un edificio de usos múltiples, ¿no? Que iban a compartir varias administraciones, cuyo solar fue cedido por el Ayuntamiento de Ponferrada a la Junta, que se iniciaron las excavaciones y luego un concurso de acreedores de la empresa que fue adjudicataria llevó a que se paró la obra y ya nunca más se hizo esa obra, pero fue una realidad que estuvo cerca. Si hablamos en clave electoral, Olegario hablaba hace un momento del edificio, de la sede del Consejo, pero quizá más rédito electoral daría el resolver la situación del Hospital El Bierzo. Hace una semana tuvimos una multitudinaria manifestación y mucha gente se quedó decepcionada en Oncobierzo con la respuesta que le dio la Junta de Castilla y León, o falta de respuesta durante varios días. Ese es un problema bien grave y efectivamente ese sería el principal problema a resolver de verdad. Yo también quiero ser honesto. Yo también quiero decir que por primera vez ha habido un esfuerzo de la Junta, pero es verdad que de momento no ha servido para resolver el problema. Ha habido un esfuerzo en infraestructura, se han hecho obras importantes, se ha adquirido material quirúrgico, etc. Se han incrementado las plantillas, pero si tú incrementas las plantillas en el papel, pero no se cubren, realmente ese es el gran problema, ¿no? Si tú sumas la plantilla de oncología a 6 oncólogos, pero solo tienes 2, Entonces, falta mucho por resolver. Y luego hay un aire de triunfalismo que enfada, ¿no? Contamos una realidad y la Junta sale con un vídeo diciendo que todo es excepcional y que todo está muy bien. Pues no, hay problemas y problemas muy graves, y no solo en oncología, en muchos otros servicios. Y hay que resolverlos, y hay que hacerles frente, y sobre todo con humildad. O sea, es cierto que se ha hecho un esfuerzo, pero no lancemos las campanas al vuelo porque el problema, desgraciadamente, sigue sin resolver. El plan de pequeñas obras, que es un plan fundamental para muchos ayuntamientos, algunos de ellos, su única posibilidad de ejecutar alguna actuación. Cambiamos el modelo, lo hacemos bienal, esto va a agilizar o solucionar los problemas que van arrasando la gestión y aprobación y puesta en marcha de este plan. Esa es la idea, al pasar el plan a bienal,
Desde el Consejo lo veíamos y lo pedíamos, pero tiene que ser el mismo sistema en el resto de la provincia, dependiendo de Diputación, y el del Consejo. Y al final sí que se optó por el sistema bienal. Bienal es pues cada 2 años, ¿no?, el doble de la cantidad. ¿Eso qué supone? Primero, que tienen más fácil encontrar personas que lleven a cabo esas pequeñas obras, porque en el medio rural, sobre todo en el lejano, tienen dificultades para conseguir quien haga las obras. Y luego otra de las dificultades era que, como era tan escasa cuantía, pues tenían todavía más dificultad. Bueno, ahora mismo pues pasan de 5 a 10.000, de 6 a 12.000 y de 7 a 14.000, dependiendo hasta 50, de 50 a 500 y más de 500 habitantes en la Junta Vecinal. Eso va a ayudar. Recuerdo que son 3.200.000 euros, tendrían derecho a una obra todas las 286 juntas vecinales que hay en el Bierzo. Ya se publicaron en el BOP y tienen un plazo de 20 días hábiles, no contarían sábados, domingos ni festivos, para solicitarlo. Por supuesto, ya lo hemos comunicado y que estén especialmente atentos. No se puede perder ni una sola obra, porque para muchas de las juntas vecinales es la única inversión que pueden hacer a lo largo del año. Por lo tanto, hay que estar todos muy atentos y nosotros siempre hacemos el máximo esfuerzo para que no se pierda ni una sola de esas pequeñas obras. Bueno, una de las competencias, una de las delegaciones donde más mano ha tenido el Consejo es la política forestal, ¿no? Las obras de silvicultura. Estamos en un momento en el que los incendios son más difíciles de apagar. No sé si cabría la posibilidad de que el Consejo adquiriera alguna delegación más, alguna responsabilidad mayor también en cuestiones de extinción, o eso está mejor como está. Lo digo porque intervienen tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno con esa base de Tabullo en la extinción de incendios. El tema de la gestión medioambiental es la única competencia que tenemos. Desde el año 2005, un decreto, el 5/2005, nos delegó la gestión de las brigadas forestales. Nosotros ahora, el Consejo Comarcal, en breve va a tener 75 personas en el monte, haciendo fajas alrededor de las poblaciones o peleando contra los incendios. El día 12 empezó ya la campaña. Tenemos una brigada propia de fijos discontinuos del Consejo Comarcal, que están hasta 10 meses trabajando dependiendo del año. Tenemos una brigada que depende de la Junta, que es una brigada que también trabaja prácticamente la totalidad del año. Y luego tenemos el Plan Montel, 18 personas en el monte llevando a cabo esos trabajos en 26 ayuntamientos diferentes, más las 5 brigadas forestales antiincendios, que tienen unos trabajos que hacer y evidentemente si hay un incendio lo prioritario es luchar contra el incendio, pero hay unos trabajos previos determinados que cuando no se está en un incendio se están llevando a cabo. Por lo tanto, ahí sí que se hace una gran labor, una labor muy buena. Y la coordinación funciona bien, la coordinación en esto funciona bien. Y lo mismo que digo, que la financiación en la mayoría de los servicios es deficitaria, también reconozco que en medio ambiente ha habido un esfuerzo y la financiación ha sido mejorada de manera considerable. Por lo tanto, hay que reconocer también lo que hay que reconocer, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León. La semana pasada el Ayuntamiento de Ponferrada organizaba un foro sobre el corredor atlántico, venía el comisionado del Gobierno para este corredor, anunciaba para finales de 2026 la conclusión del estudio sobre el nudo del Manzanal y también sembraba alguna duda sobre que en función de lo que diga ese estudio, si lo que ese estudio decida se podría hacer o no. ¿Qué sensaciones le dejó ese foro y esas declaraciones del...? Bueno, a mí me pareció que no andaba con medias tintas el delegado, la verdad, porque el comisionado, porque es cierto que dijo eso que usted dice. Es muy importante estar en ese corredor del eje atlántico. El futuro del Bierzo será uno u otro si estamos o no estamos ahí. Y será peor si no estamos, bastante peor. Y desde luego, la A76 tiene que iniciarse, licitarse ese primer tramo. Estamos tardando ya, estamos tardando ya. Este año tiene que estar licitado sí o sí, porque el presidente del Consejo Comarcal va a ser el primero que va a ser exigente con el cumplimiento usted y el alcalde de Valdeorras ponían de plazo junio, ¿no? Correcto. Tiene razón, que se debería hacer en el primer semestre. Y ya pasó, o casi pasó, y no está todavía. Entonces,
Ahí yo, que tengo buena relación con el ministro y también con el secretario de Estado, se lo he trasladado en varias ocasiones. Me dice que está a punto de salir. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Y luego el tema del corredor. O sea, se están haciendo inversiones muy importantes en la línea férrea, de 300 millones de euros, de Cobas a León. ¿Vale? Pero, por otro lado y a la par, se está haciendo ese estudio que dirá cuál es la mejor solución. De nada servirá ese estudio si no viene luego acompañado de la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Por lo tanto, hay que estar ahí. Parece ser que además en la nueva normativa es obligatorio la realización de esos estudios previo a las inversiones, pero claro, lo que digo, hay que estar atentos para que luego, ¿cuál es la decisión? Pues la mejor opción es esta. Bueno, pues esto, compromiso plurianual de la inversión que sea, todos ahí. PSOE, PP, todos los bercianos y bercianas, todos ahí encima, para que se cumpla. Porque, repito, será uno u otro el futuro del Bierzo, dependiendo de si estamos en ese transporte europeo de mercancías o no. El paso de ese futuro transporte de mercancías y de que esta línea sea relevante, ¿está ahí? Sí. Exclusivamente. Está ahí, efectivamente. El nodo del apartadero ferroviario de la Placa aparece en el mapa. Ese fue un proyecto que iniciamos en el mandato pasado en el ayuntamiento, cuando estábamos en el gobierno, como muchos otros que se están llevando a cabo ahora, y tuvimos muchas reuniones con Adif, y lo cierto es que está ahí, pero hay que estar exigentes para que eso se cumpla y sea una realidad. Ya cuando solicitamos el corredor, el apartadero, una de las exigencias que daba más puntos era el compromiso de empresas locales de hacer transporte ferroviario. Y teníamos el de todas las grandes. De hecho, en estas jornadas lo han vuelto a decir, que estarían dispuestas a utilizarlo. Y luego teníamos también el compromiso de Adif, que habría conexión de ese apartadero con la línea general, como es lógico, si no, ¿qué sentido tiene, ¿no? Entonces, con toda la cautela y con toda la exigencia, y muy encima, porque es principal, es un tema principal. Pero el problema que parece, no sé, vemos como casi realizables la multimillonaria inversión que habría para solventar el problema del Manzanar. Bueno, que nos digan cuál es la solución, ¿eh? Yo he oído alternativas, ya veremos qué nos dicen la solución. La solución, perdone, tendrá que ir acompañada por una inversión multimillonaria. Una inversión importante sin ningún género de dudas, y es que si no hay esa inversión no tiene ningún sentido el paso anterior. Eso he empezado diciendo eso, por eso tenemos que estar ahí. Y pensar en una mejor conexión con Asturias. En el Principado sí están muy interesados, pero no sé si ya, visto, lo difícil que resulta resolver el nudo del Manzanal, los retrasos de la 76, esa carretera hacia La Espina. Todo lo que sea mejorar nuestras comunicaciones sería muy bueno, evidentemente. Y ahí, en esta en concreto, la implicación de la Junta debería ser de manera importante. Que, por cierto, el trozo de autovía que tenemos hasta Toreno es un auténtico desastre y muy peligrosa, ¿eh? Con unos badenes terribles y muy peligrosa. Ahí la Junta debería de actuar. A76 y eje ferroviario principales, y la conexión con Asturias desde luego nos colocaría en una situación pues evidentemente mucho más competitiva con otros territorios que ahora en temas logísticos están mejor, mucho mejor que nosotros situados. Hablando de proyectos pendientes, el del parque agroalimentario lo resucitaba el presidente de la Junta de Castilla y León el pasado otoño en un foro precisamente organizado por Diario de León. ¿Usted cree que será una realidad? Yo espero que no nos tomen el pelo otra vez. Cuando se presentó como el Bierzo Haf, aquel que se presentó allí en Canedo a bombo y platillo con una inversión de 17 millones de euros y que quedó absolutamente en nada, y luego efectivamente lo recoge de nuevo Mañueco en esa visita que hace. No le llama ni parque, le llama polígono agroalimentario. Eso a lo mejor es que ya no hay como una idea de mucho compromiso con el proyecto. Yo creo que tendría todo el sentido en el territorio. Un parque científico, tecnológico, agroalimentario. Cuando yo me presentaba en el número 2 en el 2015 a las elecciones municipales, nosotros visitamos, acompañado de Ángela Marqués, que era la número 1, visitamos el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, que es pionero a nivel nacional.
Y Lleida tiene muchas similitudes, la fruta, la ciudad templaria, etcétera. Y estuvimos con el gerente, estuvimos con el alcalde, en fin. Y ya no digo que, o por qué no, llegar a un foro de desarrollo territorial como ha sido ese parque científico y tecnológico, pero desde luego creo que hay oportunidades en Ponferrada para eso. Lo mismo que la plataforma intermodal ligada directamente a esto. Es que tenemos terminal de mercancías, Ciloj, y playa de vías con el nuevo apartadero. Es que realmente, si hay un compromiso real por parte de las empresas importantes de uso de la plataforma, debería a medio o largo plazo ser una realidad. ¿Y qué ubicación tendría ese parque? Estoy recordando hace casi un cuarto de siglo, ¿no? Se hablaba de aquel parque científico que iba a unir a Ponferrada y a Camponaraña, ¿no? Los ayuntamientos además existió, pero en fin, y se disolvió. El recorrido que tuvo fue correcto. Bastante triste. Hombre, por la propia lógica de las infraestructuras que acabo de mencionar, tiene que estar en terrenos de Ponferrada y quizás también una parte en terrenos de Camponaraia. Es la ubicación lógica. Mirando hacia otra institución en la que usted es representante, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, hoy el equipo de gobierno se comprometía a darles el borrador de presupuesto, pone de plazo límite este mes para aprobar los presupuestos y si no ya se desecharían. Entiendo que lo tienen que estudiar todavía, pero a priori ve factible que, tal y como hicieron el año pasado, se puedan abstener para que salgan adelante las cuentas. Bueno, retrocediendo, pero brevemente, nosotros firmamos un acuerdo, firmado por el alcalde y por mí mismo, para aprobar con nuestra abstención las cuentas del 24. Hay bastantes puntos de ese acuerdo y algunos muy importantes que están sin cumplir. Difícilmente la ciudadanía en general y nuestros votantes van a tener complicado entender que os han engañado y volvéis a prestar el apoyo. Pero aun con eso, nosotros nos vamos a sentar. Nos acaban de pasar, efectivamente, el borrador. Fíjese, pasar un borrador avanzado el mes de junio, pues parece que ya la posibilidad de ejecución de ese presupuesto es complicado. Pero nosotros no decimos no directamente. Sí decimos que será complicado por ese precedente. Tú si firmas un pacto es para cumplirlo, nosotros lo cumplimos, permitimos aprobar el presupuesto, pero la otra parte lo ha cumplido solo en parte. Porque, por ejemplo, ya tendrían que estar construidas 8 viviendas sociales que formaban parte de ese acuerdo. 4 en el 24, 4 en el 25, no hay ni una. O el Museo de la Cerámica y Centro de Estudios de la Cerámica, que iba precisamente en Compostilla, en esta cosa que ahora no se sabe qué se va a hacer, porque es la tónica de este equipo, es contratar ante proyectos al sector privado, cuando hay técnicos en la casa, de cosas que luego no se cumplen, ¿no? Bueno, quiero decir, San Clemente, Bouzas, hay muchas cosas sin cumplir, pero fíjese si tenemos sentido de responsabilidad que aún así nos vamos a sentar. ¿Ha tenido tiempo de echarlo en vistazo a ese borrador? No sé la verdad es que muy por encima, no estaría en condiciones de dar datos y a mí me gusta ser serio con los temas. Nos queda muy poquito tiempo y no podemos dejar de hablar del tsunami que está recorriendo el Partido Socialista desde finales de la semana pasada, con esa implicación, presunta implicación de Santos Cerdán, de Ábalos y del famoso Coldo que ya conocíamos, con la incorporación notable y notoria de Santos Cerdán en esta causa desde el pasado jueves, ¿no? Me parece que fue. ¿Cómo se han quedado en el Partido Socialista? ¿Cómo se ha quedado usted? Hombre, yo hice una publicación en redes que lo pienso. O sea, es verdad que el Partido Popular está salpicado de casos de corrupción e incluso como partido está condenado. Y parece que eso que sea normal porque es el día a día, que no lo es, pero a mí un caso de corrupción dentro de mi partido, eso es tremendamente doloroso, eso es una puñalada hasta la más profundo de mi alma, porque es una traición a tantos años, a tanta gente honrada, a tanta gente que ha trabajado por mejorar este país, inasumible. Es verdad que en clave local, al final, pues es una traición que afecta más directamente a la ciudad de Ponferrada que no se haya cumplido prácticamente ningún punto del acuerdo de gobierno.
o que entremos ahora en un plan económico financiero porque se han pulido todo, o que estén en anuncios fantasmas como el soterramiento o 9 millones en la Plaza de Abastos. Es verdad que eso afecta más directamente, pero lo otro a mí, personalmente, como socialista de convicción, es muy doloroso y se deben aumentar las garantías a futuro y los controles y tomar todas las decisiones rotundas que haya que tomar. Y fiscalizar. ¿Se ha quedado corto Pedro Sánchez con la rueda de prensa, lo que anunciaba el pasado viernes? No lo sé si se ha quedado corto. De momento es cierto que mientras otras personas encausadas pues en otro partido se les presenta todavía como adalides, como puede ser el señor Mazón, pues es cierto que el señor Santos Cerdán, espero que hoy presente por fin esa dimisión y ya no está en el partido. Pero sí que hay que ser rotundo. La corrupción no hay que tener la más mínima tolerancia y hay que ser absolutamente contundente, y a lo mejor también hay que colegiar más la selección de determinados puestos importantes en los partidos. Ya para terminar, no me quiero dejar en el tintero, hablamos mucho del tren. ¿Teme que el Bierzo pierda también el tren de los estudios de medicina? Yo creo que va a tener una repercusión, ahí tenemos que estar todos, una repercusión evidente en el tema de medicina, y el objetivo tiene que ser desde el primer año, ese tiene que ser el objetivo, luego la realidad nos irá poniendo en donde sea. En cualquier caso, no podemos renunciar a tener una repercusión muy alta. No sé cómo afectará el tema de esta universidad privada. Por cierto, parece que el concejal, el señor Alonso, es un gran defensor, parece un lobista de la universidad privada en Ponferrada, y tampoco entiendo ese enfrentamiento tan agrio con la rectora. Así no vamos a conseguir las cosas. En cualquier caso, ahí tenemos que estar todos unidos. Consejo, ayuntamiento, todos unidos. Porque la posibilidad de que la repercusión no sea todo lo importante que nosotros queremos es una posibilidad real. De hecho, se está hablando de dónde se va a construir, qué obras se van a hacer, y parece que no están en el Bierzo. Y también, brevemente, Teleperformance, 196 puestos de trabajo, muy en serio peligro. No sé qué mensaje se puede trasladar de esta situación económica del Bierzo, que no para de recibir en ese sentido malas noticias. Pues mire, hubo un señor que vino aquí, que era presidente de la Junta de Castilla y León, y que dijo que iba a poner una alfombra roja para llenar de empresas y de puestos de trabajo Ponferrada. Y la realidad es que Emovi se ha ido y en Teleperformance casi 200 personas. Y hay un alcalde y un teniente alcalde que dicen que tienen hilo directo con ese señor que prometió la alfombra roja. La alfombra roja era de entrada, no de salida. Y realmente es muy preocupante. Y ahí es necesario un compromiso mayor por parte de la Junta de Castilla y León. Del Gobierno central también hay que ser exigentes con todos, pero bueno, las competencias al final son de quien son. En cualquier caso es muy preocupante, muy preocupante. Y todos los temas de inteligencia artificial, digitalización, son muy buenos en muchas cosas, pero en otras, en determinados sectores, como pueden ser los call centers, pueden llevar a este tipo de situaciones. También el deslocalizar en otros países con costes menores. Y ahí sí que deberíamos de estar todos muy atentos. Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal, muchísimas gracias por esta noche en la tertulia del 8 de enero. A ustedes. Germán Gabela, director, hasta el próximo lunes. Carlos Fidalgo, hasta la próxima ocasión que tengamos por la tertulia. Cerramos en este punto el programa de hoy lunes 16 de junio. Nos vemos el 23 de junio para cerrar la temporada. Que paséis la mejor semana posible.